Siempre creí que una fiesta en familia era el lugar donde uno se sentía más amado. Donde cada mirada, cada gesto, cada pedazo de pastel, tenía cariño, tenía historia. Pero la noche en que mis hijas organizaron la gran fiesta por los 20 años de la empresa familiar, la misma que fundé con mi difunto esposo, descubrí que ese pedazo de pastel era una trampa. Una de mis hijas me tomó del brazo y susurró: «No comas el pastel, mamá, ellas no querían que vinieras». Y si crees que eso fue lo peor, espera a ver lo que hice después. Porque esta historia da un giro tan inesperado que ni siquiera mis propias hijas pudieron prever el final. Quédate conmigo hasta el final, porque esta no es solo una historia de traición, es una historia de renacimiento. Pero antes, cuéntame en los comentarios, ¿desde dónde estás viendo esta historia ahora? Y suscríbete al canal si tú también crees que a una madre no se le borra de su propia historia. Mi nombre es Leonor García Valdés, tengo 73 años. Durante 4 décadas construí imperios junto a mi esposo. Crié a 3 hijas sola después de que él partiera. Siempre creí que el amor y el legado iban de la mano. Pero esa noche, entendí que incluso lo que uno construye con amor puede volverse en su contra. Y fue en ese instante que dejé de ser solo una madre y me convertí en una mujer despierta. Siempre creí que la elegancia tenía memoria. Que si una mujer construía con dignidad, el respeto llegaría solo. Por eso, cuando decidí celebrar los 20 años de nuestra empresa, no dudé en hacerlo a lo grande. El Palacio de los Duques, un lugar lleno de historia, mármol pulido y ventanas inmensas con vista al centro de Madrid. Era un evento para empresarios de alto nivel, con lista de invitados que incluía embajadores, ministros y fundadores de marcas con las que trabajamos desde cero. Yo misma supervisé cada detalle, desde el vino francés hasta los manteles bordados a mano. Todo lo pagué sin pedir ayuda, porque yo sabía quién había levantado cada cimiento. Y aún así, lo hice pensando en ellas. Catalina me envió un mensaje con un tono más amable de lo normal. Decía que quería verme, que habían mandado preparar varios sabores de pastel y necesitaban mi opinión. Me pareció bonito, aunque un poco extraño, que por fin quisieran incluirme en algo. Llegué puntual, con un vestido verde oliva y un bolso de cuero que había comprado en Italia con Aurelio hace años. Isabel abrió la puerta con una sonrisa rápida, fría, de esas que se usan más en una junta de negocios que en familia. Catalina ya estaba sentada, fingiendo que probaba algo. Marina, en cambio, ni siquiera se acercó a saludar. Se quedó en la esquina, con los brazos cruzados, tensa. Fue entonces que lo sentí. Esa sensación en el estómago que te avisa cuando algo está mal, pero no sabes aún cómo nombrarlo. La mesa estaba decorada con velas finas, platos de porcelana y copas grabadas con nuestras iniciales. Me ofrecieron un pedazo de pastel servido en una bandeja de plata. No me gustó el olor. Tenía un dejo raro, como de medicina. Aún así, sonreí, tomé el tenedor con calma y lo acerqué a mi boca. En ese momento, Marina se paró de golpe. Me agarró la muñeca con fuerza, pero sin violencia. Vi en sus ojos algo parecido al pánico. No dijo nada. Solo negó con la cabeza. Y luego, en voz muy baja, apenas audible, soltó esa frase que me heló la sangre. No comas el pastel, mamá, ellas no querían que vinieras a la fiesta. Todo el aire del salón se volvió pesado. Mis otras 2 hijas fingían no haber escuchado. Mi mano tembló. Sentí una mezcla de vergüenza, rabia y algo más difícil de explicar. Humillación silenciosa. Porque una madre puede soportar la distancia, incluso el rechazo. Pero la idea de que tus propias hijas planeen dejarte fuera de algo que tú misma creaste, eso no se digiere. Dejé el tenedor a un lado. No dije nada. Me excusé con una sonrisa educada y salí del lugar caminando despacio, como si el cuerpo no me obedeciera. Afuera, el aire me golpeó con fuerza. Era otoño, y Madrid olía a hojas secas, a perfume caro y a traición. No tenía hambre. No tenía lágrimas. Solo el ruido de mis propios pasos mientras buscaba el chofer. No quise mirar atrás. De camino a casa, no dije una palabra. Rodrigo, el chofer, me preguntó si todo estaba bien. Asentí con la cabeza sin poder mirarlo a los ojos. Apreté fuerte mi bolso de cuero, como si pudiera protegerme de algo.
El auto pasó por las calles elegantes de Salamanca, donde los edificios reflejan poder y tradición. Todo seguía igual afuera, pero dentro de mí algo se había roto. Al llegar a casa, subí directamente al baño de visitas. Las paredes estaban cubiertas de papel tapiz italiano y los grifos eran de oro opaco. Me miré en el espejo veneciano que Aurelio me regaló en nuestro aniversario 30. No me reconocí. No por la cara, sino por la expresión. Pensé en mi esposo. En lo mucho que nos esforzamos por construir no solo una empresa, sino una familia. Él siempre decía, el verdadero lujo es saber quién está contigo sin tener que dudar. Esa noche, yo lo dudé todo. Enjuagué mi boca, no porque hubiera probado el pastel, sino por la necesidad de quitarme la sensación de traición. Tenía ganas de gritar, de romper algo. Pero no lo hice. Caminé hasta el sofá de la sala, me senté con la espalda recta y esperé. No sabía a qué, pero esperé. La casa estaba silenciosa, decorada con flores blancas y velas apagadas. En medio del lujo que tanto nos costó, me sentí sola como nunca. Horas después, Marina me llamó. Le dije que no quería hablar. Pero ella insistió. Me contó todo. El plan, la conversación entre sus hermanas, la pastilla molida que Catalina pidió en una farmacia de confianza. No había dosis letal. Solo querían que me sintiera mal la mañana del evento, para que no pudiera ir. Creen que das mala imagen, mamá, dicen que hablas lento, que no entiendes los cambios modernos. Esas palabras dolieron más que cualquier veneno. Me imaginé a mí misma, sentada sola en casa mientras ellas se lucían con mi dinero, con mi historia, con mi apellido. Marina lloraba. Yo no. Agradecí su sinceridad y colgué. Esa noche no dormí. Me puse una bata de seda y caminé por la casa como una fantasma. Fui al despacho de Aurelio, toqué sus libros, abrí su agenda vieja. Todo seguía oliendo a él. Me senté en su silla, la de cuero marrón, esa que nadie más usaba. Encendí la lámpara y me quedé mirando la nada. En ese espacio de silencio, algo dentro de mí cambió. No fue rabia. Fue claridad. No quería venganza. Quería respeto. Y entendí que no lo iba a recibir esperándolo sentada. Al día siguiente, al amanecer, llamé a mi abogado personal. Con voz firme, le dije, anota esto. Hoy empieza una nueva etapa. Rodrigo me vio salir del despacho a las 7 en punto. Me ofreció café, pero lo rechacé. No quería sabor en la boca. Caminé hasta el comedor principal, uno de esos espacios que diseñé con Aurelio cuando compramos la casa en los años 90. Las paredes estaban forradas en seda azul oscuro, el centro de mesa era una escultura de cristal que trajimos de Venecia, y las sillas aún tenían ese olor leve a barniz caro. Me senté sola, como si esperara a alguien. Pero no iba a llegar nadie. Ni una disculpa, ni un mensaje de arrepentimiento. Ellas seguían como si nada. Isabel incluso había publicado una foto en su red social, sonriente, con la frase «Ya casi llega el gran día». Respiré hondo. El silencio no dolía, pero pesaba. Había una mezcla extraña entre indignación y cansancio. No estaba llorando, pero sentía una presión constante detrás de los ojos. Me repetía que no era real, que algo se malinterpretó. Pero Marina no mentía. Jamás lo había hecho. Y lo que me dijo la noche anterior, eso no se inventa. Recuerdo que volví a oler ese pedazo de pastel, aunque ya no estaba conmigo. Lo sentía, como si aún lo tuviera en la lengua. Ese dulzor empalagoso mezclado con un fondo raro, casi químico. ¿Cómo llegaron a eso? ¿En qué momento mis hijas, las mismas que acuné en mis brazos con fiebre, se convirtieron en ejecutivas frías que me quieren fuera? Subí a mi habitación para intentar dormir unas horas. El colchón era suave, de resortes suizos, con sábanas bordadas y un cobertor de plumas que siempre me había reconfortado. Pero esa noche no. Me acosté de lado, con los brazos cruzados como una niña castigada. Cerraba los ojos, pero las frases de Marina se repetían en mi cabeza. Dicen que das mala imagen, que tu forma de hablar les da vergüenza. ¡Qué ironía! Ellas hablan como yo. Comen gracias a mí. Tienen estudios pagados por las cuentas conjuntas que firmé con sus nombres.
y ahora se avergüenzan de mi voz, de mis manos arrugadas, de mis zapatos clásicos. Me sentí vieja, no por la edad, por la forma en que me estaban mirando. No sé en qué momento me levanté. Fui al baño, abrí el botiquín y tiré todas las medicinas. No por miedo a que alguna estuviera manipulada. Era otra cosa. Era una declaración muda. No voy a enfermarme para justificar su ausencia. Me lavé la cara, una y otra vez. Mis dedos se quedaron fríos. Me sequé con la toalla de lino blanco y me miré de frente al espejo. Ya no estaba temblando. Sentía rabia, sí, pero también una claridad que me asustaba. No iba a rogar por un asiento en mi propia historia. No iba a quedarme en casa mientras otras dos mujeres, que llevan mi sangre, se reparten lo que tanto sudé. No nací para eso. Y si ellas lo olvidaron, se los voy a recordar. Bajé al estudio, ese espacio que Aurelio siempre cuidó con devoción. Las paredes estaban cubiertas de estanterías de madera oscura, y el olor a cuero viejo me abrazó apenas entré. Allí estaba la caja fuerte. Allí guardábamos los documentos importantes. Contratos, escrituras, poderes notariales. Abrí con calma. Cada papel tenía mi firma. Cada empresa, cada propiedad, cada cuenta, nacieron de nuestra unión, de nuestros riesgos, de nuestras decisiones. Y ahora, Catalina e Isabel pretendían usarlos como carta de presentación en una fiesta donde yo no sería bienvenida. Saqué una carpeta gris. Era la de la sociedad principal. La miré unos segundos. Luego la guardé en mi bolso. Rodrigo ya estaba despierto. Me ofreció llevarme al centro. Acepté. Le pedí que pasáramos primero por una florería que me gustaba. Compré rosas blancas. Luego fuimos al despacho de mi abogado. Un piso completo en un edificio de oficinas con fachada de cristal, en la zona financiera. No estaba maquillada. No llevaba joyas. Pero sí el mismo perfume que usaba cuando cerraba tratos importantes, ese que huele a madera y almendra amarga. Me recibió con una sonrisa amable, pero se tensó al ver mi cara. Le entregué los documentos sin explicar mucho. Necesito hacer varios cambios. Hoy. Asintió. Tomó nota. Yo solo observaba la ciudad desde la ventana. El lujo no me impresionaba. El poder tampoco. Pero mi nombre, ese sí. Me quedé allí varias horas. No sentí el paso del tiempo. Revisamos poderes, retiramos accesos, modificamos cuentas bancarias. Cancelamos tarjetas. Cambié las firmas electrónicas. Todo sin avisar. Todo en silencio. Porque no hace falta gritar para recuperar tu lugar. Basta con tener memoria. Y dignidad. Al salir, me sentí rara. Como si acabara de enterrar algo que no quería morir. No eran ellas. Era la ilusión. La esperanza. Esa idea de que aún había familia en nosotras. Volví a casa al atardecer. Las luces encendidas, la mesa puesta, todo en su lugar. Menos yo. Yo ya no era la misma. Y no estaba segura de querer volver a serlo. Rodrigo me dejó en la entrada. Entré sin hablar. Subí al vestidor y me senté frente al espejo. Me quité los pendientes de perlas con movimientos lentos, como quien se despide de algo. Luego los guardé. Me solté el cabello, me quité los zapatos, el bolso. Me miré un buen rato sin moverme. La mujer frente a mí no tenía miedo. Tenía historia. Y estaba a punto de escribir la parte más difícil. No por venganza. No por rabia. Por respeto a lo que soy. Porque nadie tiene derecho a celebrarse con lo que tú construiste, mientras te dejan en la sombra. Mañana sería otro día. Uno en que ya no fingiría más. Desperté antes del amanecer, sin necesidad de alarma. El aire dentro de la casa se sentía espeso, como si también él supiera que algo se había roto. Me puse una bata ligera y bajé a la cocina. Rodrigo ya estaba allí, preparando café en silencio. Me miró con respeto, pero sin hacer preguntas. Le pedí que me acompañara al despacho. Caminamos por el pasillo largo de la planta baja,
flanqueado por retratos familiares enmarcados en dorado. Abrí la puerta y el olor a cuero y papel me golpeó con fuerza. Ahí estaban los recuerdos, los premios, los documentos. No quería nostalgia. Quería claridad. Rodrigo me siguió en silencio mientras me sentaba en la silla principal, la de Aurelio. Tomé una libreta de piel que guardaba en el segundo cajón. Empecé a escribir nombres, fechas, decisiones. No era una lista de venganza. Era una estrategia de defensa. Porque cuando alguien te quiere desaparecer de tu propia historia, lo mínimo que puedes hacer es dejar prueba de que estuviste ahí. Llamé a mi abogado. Le pedí discreción y urgencia. Confirmamos los cambios realizados el día anterior. Accesos bancarios modificados, poderes notariales revocados, contratos pendientes anulados. No me tembló la voz. Porque ya no hablaba desde la herida. Hablaba desde la convicción. Nadie más firmaría en mi nombre. Nadie más tocaría una cuenta mía sin que yo lo supiera. Después de colgar, tomé mi teléfono personal y abrí las redes sociales. Catalina había subido una historia desde un club privado, mostrando el ensayo del evento. Isabel aparecía en una entrevista hablando del legado familiar que ellas continuarían con orgullo. Me sentí una sombra, como si ya estuviera muerta y ellas repartieran mis restos. Pero también me sentí fuerte, porque sabía que todo eso tenía los días contados. Me levanté del escritorio, busqué mi bolso de cuero gris y lo preparé con los documentos que necesitaba llevar conmigo. Revisé las llaves, el móvil y guardé un frasco pequeño de perfume que siempre me hacía sentir segura. El mismo que usé cuando fundamos nuestra primera empresa. Rodrigo me llevó al hotel boutique donde Marina estaba hospedada. Quise verla antes de que las cosas se pusieran más densas. Nos saludamos con un abrazo largo, sincero. Ella temblaba. Me ofreció té con limón y me pidió perdón por todo. Le dije que no tenía que disculparse. Al contrario, le agradecía por no haberme dejado sola en esa mesa. Subimos a la terraza del hotel. La vista de Madrid al amanecer era una pintura viva, tejados rojizos, luces tenues, un cielo que se aclaraba lentamente. Hablamos de lo que venía. Del evento. De lo que estaba dispuesta a hacer. Ella no dudó en estar de mi lado. No por lástima, sino por verdad. Y eso, para mí, valía más que cualquier herencia. Pasamos el resto de la mañana planeando detalles. No improvisaciones. Acciones firmes. El evento seguiría su curso, pero ya no bajo el control de Isabel ni de Catalina. Los contratos con proveedores se reubicaron. Los pagos se congelaron. Las cuentas desde las cuales se harían las transferencias estaban ahora bajo mi única autorización. Marina se encargaría de los discursos, de la presentación oficial, de los nuevos lineamientos de la empresa. Las demás no sabían nada. Seguían creyendo que tenían el mando. Esa era la parte más peligrosa y la más poderosa. Porque cuando alguien se siente invencible, baja la guardia. Y ahí es donde la dignidad puede levantarse con más fuerza. Al volver a casa, caminé por el jardín trasero. Las bugambilias estaban en flor. El perfume natural del ambiente me recordó la época en que Aurelio y yo íbamos juntos al vivero los sábados. Todo era trabajo, pero también ternura. Y ahora, el trabajo seguía, pero la ternura se había extinguido. Entré al salón principal. Miré la decoración, los muebles, las fotografías. Todo hablaba de familia. Pero ya no sabía si esa palabra tenía sentido. Me detuve frente a un retrato antiguo, mis 3 hijas conmigo, vestidas de blanco, sonriendo. Marina tenía 6 años. Isabel y Catalina ya adolescentes. Me pregunté si alguna vez me amaron de verdad, o si solo me necesitaron mientras fui útil. La tarde avanzó sin sobresaltos. Releí los papeles legales, confirmé con el abogado cada movimiento. Rodrigo supervisó los cambios logísticos con una eficiencia que me conmovió. Y mientras todo se acomodaba en silencio, yo me descubrí más serena que en los días anteriores. No porque hubiera pasado el dolor, sino porque por fin tenía dirección. Ya no era una madre suplicando afecto. Era una mujer que se rehacía desde el respeto propio. Y aunque por dentro me dolía todo,
Por fuera ya no se notaba. Me vestí para la noche con un conjunto sobrio, elegante, y me senté a esperar que llegara el día. La noche de su fiesta. Donde yo sería una sombra, o tal vez, el foco que iluminaría todo. Cuando me acosté, ya era tarde. Cerré los ojos, pero no dormí. Escuchaba el tic-tac del reloj antiguo del pasillo. Cada segundo me acercaba a la escena final. Mañana sería la fiesta. La que ellas creían suya. Pero yo ya no tenía miedo. Si algo me había enseñado esa traición, era que el amor fingido duele más que el rechazo abierto. No me importaba si ellas se burlaban, si hablaban de mí como una carga. Lo que sí me importaba era no cargarme yo a mí misma con la culpa de haberlo permitido. Así que, al apagar la lámpara, supe que no había vuelta atrás. Solo un camino, el que se camina con la frente en alto, incluso cuando el corazón va sangrando por dentro. No era la primera vez que me maquillaban para un evento, pero esa noche, frente al espejo del vestidor, me sentí extraña. Como si me estuvieran preparando para una escena donde ya no sabía si era la protagonista o el blanco. Elegí un vestido azul noche de corte clásico, con un broche antiguo de esmeraldas que había pertenecido a mi abuela. El perfume lo elegí con cuidado, uno seco, elegante, con notas de sándalo y cuero. No quería parecer vulnerable. Quería que el lujo hablara por mí. Marina llegó puntual. Llevaba un vestido sobrio, pero con carácter. No necesitábamos hablar mucho. Nos bastó con mirarnos. Sabíamos que esa noche iba a doler, pero también a definir todo. Rodrigo nos llevó en el Mercedes negro. El trayecto hasta el Palacio de los Duques fue corto, pero silencioso. En cada semáforo, yo repasaba mentalmente las instrucciones que había dado al comité organizador. Nadie debía saber de los cambios hasta que yo hablara. Ni los socios, ni los invitados, ni, por supuesto, Isabel o Catalina. Quería que todo fuera impecable, que no tuvieran espacio para negarlo. Al llegar, el edificio nos recibió con su fachada iluminada. Las columnas blancas, las puertas de madera tallada, las luces tenues, todo estaba dispuesto como una película perfecta. Solo que esta vez, el guión lo había escrito yo. Y no había espacio para improvisaciones. Marina y yo bajamos del coche y cruzamos la alfombra roja sin detenernos. A lo lejos, vi cámaras de prensa, empresarios saludando, copas alzadas. Una orquesta de cuerdas tocaba algo suave. Al entrar, sentí que todo se detenía por un instante. Algunos me miraban con admiración, otros con sorpresa, y unos pocos con evidente incomodidad. Catalina estaba al fondo, en una mesa junto a Isabel. Ambas vestidas como si fueran las dueñas del mundo. Sonreían, movían las manos, hablaban fuerte. Fingían confianza. Pero cuando me vieron entrar, la sangre les bajó al rostro. Se miraron entre ellas, como pidiendo permiso para actuar. Yo seguí caminando con paso firme, como si no hubiera visto nada. El salón principal era una obra de arte, candelabros de cristal baccarat, manteles de lino egipcio, centros de mesa con orquídeas blancas, vajilla de porcelana inglesa. Cada detalle lo había aprobado yo misma. Y aún así, ellas se lo atribuían sin vergüenza. Vi cómo Isabel le daba la mano a un inversor importante, riendo con esa voz aguda que usa solo cuando está fingiendo. Catalina hablaba con un empresario que conocí hace más de 20 años. A ambos los saludé con educación, sin detenerme. Nadie entendía del todo qué estaba pasando. Yo tampoco necesitaba explicarlo. Pronto lo sabrían. La noche no había hecho más que empezar. Nos condujeron a una mesa principal, decorada con gusto sobrio. Marina se sentó a mi lado. Me alcanzó una copa de champán y me susurró: «Hoy es tu noche, mamá. No dejes que te la arrebaten». Su voz era firme, pero temblaba un poco. Yo asentí. Apreté su mano. Luego respiré hondo. La orquesta cambió de tono. Alguien golpeó suavemente una copa con una cucharilla. Era la señal. El presentador del evento subió al escenario, hizo una introducción formal, agradeció a los asistentes y, sin que nadie lo esperara, me llamó al escenario. Hubo un murmullo general. Vi cómo Catalina fruncía el ceño. Isabel simplemente dejó de sonreír.
Subí despacio, sintiendo la mirada de todos clavada en mí. Las escaleras estaban cubiertas de alfombra roja. El micrófono me esperaba al centro, rodeado de luces suaves. Tomé la palabra sin saludar a mis hijas. No lo hice por orgullo. Lo hice por coherencia. Porque esa noche yo no era madre. Era fundadora. Dueña. La mujer que levantó ese nombre con años de trabajo. Hablé con voz serena. Agradecí a quienes creyeron en mí desde el principio. Recordé a Aurelio, con emoción controlada. Y luego, hice una pausa. Dejé que el silencio hablara. Entonces, dije la frase que venía repitiendo en mi mente desde hacía días. Esta noche no es solo un aniversario. Es un renacer. Un murmullo más fuerte recorrió el salón. Las cámaras enfocaban mi rostro. Las luces hacían brillar mis aretes de perlas, el broche antiguo, mi postura erguida. No temblaba. No titubeaba. Catalina cruzó los brazos. Isabel me miró con los ojos entrecerrados. Marina, desde su asiento, solo asentía. Yo no iba a detenerme. Aún no. Porque faltaba lo más importante, el anuncio. Pero no lo haría de inmediato. A veces, la espera duele más que el golpe. Me retiré del micrófono por unos segundos. Sonreí levemente. Y antes de continuar, miré hacia la mesa donde estaban sentadas mis otras hijas. A esa altura, ya sabían que algo se les estaba escapando de las manos. La noche siguió su curso. La orquesta tocó un bolero antiguo. Se sirvió la entrada. La gente conversaba. Pero algo flotaba en el ambiente. Una tensión elegante, contenida. Catalina intentó acercarse, pero fui clara. Ahora no. La mesa principal me protegía como un trono. Marina mantenía todo bajo control con el comité. Rodrigo se movía por los pasillos como un guardaespaldas silencioso. Yo solo observaba. Porque a veces, la mejor forma de ganar es quedarte quieta y dejar que el otro se delate. Y sabía que esa noche, ellas lo harían. Porque cuando alguien cree que todo le pertenece, comete el peor error, olvidar quién lo construyó. ¿Y tú? Si descubrieras que tus propios hijos quieren sacarte de tu lugar, ¿tendrías el valor de volver a ponerte de pie frente a todos? Nunca había sentido tanto silencio en medio de tanta gente. Caminaba entre mesas impecablemente decoradas, donde el cristal, la plata y los arreglos florales parecían competir por atención. Y sin embargo, nadie hablaba. Al menos no de forma natural. Había murmullos, miradas cruzadas, gestos sutiles entre empresarios, esposas y figuras públicas que me conocían desde que yo usaba trajes de lino blanco y llevaba una carpeta de cuero en la mano. Sabían que algo no cuadraba, que mi presencia en el escenario no estaba en el guión original de mis hijas. Esa era la verdadera razón por la cual todos ahora bajaban el tono, esperaban el desenlace con una tensión disimulada por copas alzadas y sonrisas sociales. Catalina se levantó de su mesa sin disimulo. Caminó directo hacia el director de la agencia de viajes con la que cerramos el convenio internacional hace 6 años. Le hablaba con rapidez, como queriendo apagar un incendio sin usar agua. Isabel se limitaba a observar, cruzada de brazos, con ese gesto de superioridad que aprendió en los años en Londres, cuando confundió educación con distancia emocional. Yo no intervine. Solo observaba desde la mesa presidencial, donde Marina organizaba los próximos pasos sin perder la compostura. Se notaba que tenía carácter, que estaba lista. Verla así me llenó de algo parecido al orgullo, pero también a culpa, porque me preguntaba si lo había hecho por convicción o solo para salvarme. Los camareros comenzaron a servir el primer plato, carpaccio de res con reducción de balsámico y virutas de parmesano. Un plato que nunca me gustó, pero que aprobé porque sabía que ellas querían algo moderno. Mientras los comensales degustaban, yo jugueteaba con el borde de mi copa. Recordaba otras celebraciones, cuando Aurelio aún vivía y nuestras hijas eran adolescentes. Isabel lloraba si algo salía mal. Catalina se escondía si alguien le hablaba fuerte. Y Marina siempre fue la que más callaba. Ahora, el mundo se había invertido. Las más frías eran las que jugaban a ser reinas, y la más silenciosa se había convertido en el único refugio que me quedaba. En la mesa a mi izquierda,
2 hombres conversaban en voz baja. Los reconocí al instante. Uno de ellos fue nuestro primer socio en la compra del edificio en Barcelona. El otro, director de uno de los bancos donde aún tengo inversiones. No necesitaba acercarme para saber que hablaban de mí. Podía verlo en sus gestos, en cómo dirigían breves miradas hacia mi mesa y luego evitaban el contacto visual. Esa mezcla entre respeto y curiosidad me resultaba familiar. Era el mismo aire que se respiraba cuando una figura cae del pedestal o cuando empieza a recuperarlo. El lujo del lugar no podía disfrazar la incomodidad de todos al no saber qué estaba ocurriendo realmente. Vi a Isabel sacar su teléfono y comenzar a escribir algo con furia contenida. Marina me miró de reojo. Yo asentí con un gesto mínimo. Estábamos listas para lo que viniera. Ya nada me dolía como antes. Porque algo en mí había cambiado. Tal vez no la herida, pero sí la forma en que decidí caminar con ella. En ese instante, Rodrigo se acercó por detrás y me entregó un pequeño sobre. Era discreto, sin logotipo, sin remitente. Lo abrí sin prisa. Dentro, una tarjeta blanca con letras doradas. Decía: tus hijas no están jugando limpio. Ten cuidado. El corazón me dio un salto. No por el mensaje, sino por lo que confirmaba. No había exagerado. No había dramatizado. Ellas seguían moviendo piezas. Guardé la tarjeta en mi bolso y mantuve la sonrisa. Porque cuando te están mirando, lo peor que puedes hacer es temblar. Le pedí a Marina que preparara el siguiente paso. No necesitábamos enfrentamiento. Solo verdad. Pura y directa. Catalina, mientras tanto, regresó a su mesa con cara de fastidio. Isabel seguía en su mundo digital. Y los invitados ya notaban que algo grave flotaba en el aire. Algunos comenzaban a preguntar si todo estaba bien. Otros solo querían disfrutar la cena. Yo no los juzgaba. A veces, es más fácil mirar hacia otro lado que enfrentar la incomodidad ajena. Pero esta historia no iba a permitirles seguir cómodos por mucho más tiempo. La orquesta cambió el ritmo. Una melodía lenta, nostálgica, comenzó a llenar el salón. Un clásico que Aurelio solía tararear cuando los días se hacían largos. Me llevé la copa a los labios, sin beber. Cerré los ojos solo un segundo. Y por primera vez en toda la noche, sentí calma. Porque entendí que ya no estaba corriendo detrás de nada. No necesitaba aprobación, ni redención, ni aplausos. Solo necesitaba estar presente. En paz. Y asegurarme de que mi nombre no se borrara de lo que yo misma construí. El Palacio de los Duques era el escenario perfecto. No para mi caída, sino para mi reaparición. Cuando subí de nuevo al escenario, el murmullo era casi insoportable. Un zumbido disfrazado de conversaciones vacías, como si todos esperaran que dijera algo que nadie se atrevía a preguntar. El micrófono estaba encendido. La luz me daba de frente. Podía ver los reflejos en los copas, los destellos de las joyas, los relojes de marca brillando bajo la lámpara central del salón. La elegancia del lugar contrastaba con el desorden emocional que sentía. Me coloqué al centro y esta vez no hubo discursos largos. Solo unas pocas palabras, pero con la firmeza de quien ya no tiene miedo de perder. Dije: he tomado decisiones importantes. Algunas van a doler, pero todas son necesarias. Isabel bufó desde su asiento. Catalina intentó levantarse, pero alguien del comité la detuvo con una cortesía seca. Yo no aparté la mirada. Cada una de mis hijas tenía su rostro marcado por una emoción distinta. La incredulidad de una, la furia de otra. Y entre ambas, el vacío de lo que nunca se dijo en casa. Vi en sus gestos algo que no conocía: fragilidad. Por primera vez, no estaban actuando. Estaban reaccionando. Y eso me dio la certeza de que no me había equivocado. Había llegado el momento de soltar el timón. No por debilidad, sino por conciencia. Porque a veces, el verdadero poder está en dejar de controlar y empezar a proteger lo que aún tiene valor. Expliqué al público que la empresa tomaría un nuevo rumbo. Hablé de renovación, de integridad, de futuro. Usé un lenguaje formal, sí, pero sin frío.
Cada palabra salía desde lo más profundo de mí. Porque esa empresa no era un simple negocio. Era mi biografía escrita en contratos, reuniones, viajes, préstamos, firmas, sueños cumplidos y otros que nunca vieron la luz. Aurelio siempre decía que los edificios no son lo más importante. Lo son las personas que los habitan. Y esta estructura, este nombre, ya no podía seguir con quienes no sabían habitarlo sin destruirlo. Por eso, cerré mi discurso con la frase que venía ensayando en mi cabeza desde días antes. La dirección general será asumida, a partir de hoy, por Marina García. Nadie aplaudió al instante. El silencio fue más poderoso que cualquier ovación. Vi a Marina pararse despacio, sorprendida, con la boca ligeramente abierta. No lo esperaba. No lo habíamos hablado así. Pero yo sí lo sabía. Que ella era la única capaz de llevar esto adelante sin pisotear la memoria, sin convertir la ambición en una excusa. Catalina se volvió hacia Isabel, que ya tenía el celular en la mano, escribiendo algo a toda velocidad. Supongo que buscaba a un abogado. A un inversor. A alguien que le dijera que esto era reversible. Pero no lo era. Porque los papeles ya estaban firmados. Las cuentas ya estaban a mi nombre nuevamente. Y la transferencia de poder, legalmente sellada. Cuando bajé del escenario, sentí un leve temblor en las piernas. Pero nadie lo notó. Rodrigo se acercó por el lado izquierdo, como siempre. Marina me abrazó fuerte, sin decir una palabra. La gente empezó a levantarse, algunos para felicitarme, otros para acercarse a ella. Yo me senté en la mesa presidencial. No había victoria en mi cuerpo. Solo una sensación de haber cumplido con algo necesario. Una limpieza profunda, aunque dolorosa. Isabel pasó cerca. Me miró con un odio frío que no quise responder. Catalina me ignoró por completo. Caminaba como una actriz fracasada bajando de un escenario que creyó suyo. Ninguna de las dos había entendido aún que esto no era teatro. Era vida real. Se sirvió el plato principal. Nadie tenía mucha hambre. Yo tampoco. Pero tomé el primer bocado con calma, como un gesto simbólico. Si hace unos días habían intentado evitar que probara un pastel, hoy yo comía, en paz, en la fiesta que ellas querían sin mí. Pensé en eso, en cómo el tiempo acomoda las piezas sin necesidad de gritar. No les grité. No hice escándalo. No las enfrenté públicamente. Solo hablé con verdad. Y aunque duela, la verdad tiene el poder de limpiar lo que parecía podrido. Mis manos temblaban por dentro, pero por fuera seguían firmes. A veces, eso es lo que toca hacer cuando eres mujer y madre, sostenerte en silencio mientras todo se cae. Cuando terminó la cena, muchos comenzaron a retirarse. El evento seguía, pero ya había ocurrido lo más importante. Me quedé sola unos minutos en la mesa. Observando. Sintiendo. Dejando que el momento se grabara en mi cuerpo como una memoria irreversible. Marina regresó. Se sentó a mi lado. Me tomó la mano. No habló. Y yo tampoco. Porque no siempre hacen falta palabras para cerrar un ciclo. Bastaba con estar ahí. Con el corazón abierto. Y con la dignidad intacta. Después del anuncio, todo se volvió extraño. Era como si el aire hubiera cambiado de textura. Las conversaciones bajaron de tono, los movimientos se hicieron más cuidadosos, y hasta la música de la orquesta pareció ralentizarse, como si también necesitara procesar lo que acababa de pasar. Marina se había convertido oficialmente en la nueva directora general de la empresa. Yo lo había dicho frente a todos, sin permiso, sin anticipos, sin negociaciones. Lo hice porque era lo correcto. Porque necesitaba que el mundo lo escuchara de mi propia voz, no a través de rumores ni comunicados fríos. Y aunque muchos no sabían qué pensar, yo ya había tomado la decisión desde antes de que la noche comenzara. Isabel se acercó a uno de los miembros del consejo, con ese andar firme que tanto practicó en los eventos sociales. Le hablaba con calma, pero su mandíbula apretada la delataba. Catalina, en cambio, se quedó sentada, inmóvil, con una copa de vino en la mano y la mirada perdida. No me miraban directamente. Era como si no supieran si seguir fingiendo normalidad o si empezar una escena. Pero ya era tarde para eso.
porque la escena principal ya había sido ejecutada. Y esta vez, no por ellas. Yo seguía sentada junto a Marina, que aún no salía del asombro. Me miraba de reojo, con ese gesto contenido de quien no sabe si agradecer o llorar. Yo solo le apreté la mano con firmeza. Se acercó el jefe de protocolo y me entregó un sobre cerrado. Lo reconocí de inmediato. Era el paquete legal que el abogado había preparado esa misma mañana. Dentro estaban los documentos oficiales de la transferencia. Todo con firma, sello, notario. Todo válido, todo irrevocable. Lo abrí frente al micrófono, lo leí en voz alta, y luego lo entregué a Marina delante de todos. Fue un gesto simbólico. Como pasar una antorcha. Pero no cualquier antorcha. Una que ardía con historia, con errores, con gloria y con heridas. La sala entera se quedó en silencio. Un aplauso tímido se escuchó desde la esquina. Luego otro. Y otro. Hasta que, poco a poco, el público comenzó a aplaudir con fuerza. Yo no buscaba aplausos. Pero tampoco los despreciaba. No por ego. Sino porque, después de tanto ser desplazada, sentir respeto otra vez es un alivio que arropa. Me levanté de mi asiento. Caminé por el borde del salón saludando a algunos invitados que se acercaban. Todos me decían lo mismo, era hora, se lo merecía, qué valiente decisión. Yo solo asentía, agradecía con la mirada y seguía caminando. Vi a Isabel hablar por teléfono con alguien desde un rincón del salón. Su tono era urgente, molesto. Catalina hablaba con una asesora, sacando papeles de su bolso de diseñador. Supe que estaban buscando un vacío legal. Pero no lo encontrarían. Todo estaba sellado. Todo estaba cerrado. La estructura empresarial también había sido ajustada. Las cuentas conjuntas eliminadas. Las tarjetas de crédito canceladas. Las firmas autorizadas restringidas a mí y a Marina. El banco fue claro esa misma tarde. Cualquier intento de acceso por parte de las otras sería rechazado. No por venganza, sino por seguridad jurídica. Mi apellido estaba limpio, pero no ciego. Y si algo aprendí en los últimos días fue que la dignidad se defiende mejor desde el orden que desde el escándalo. Había vivido demasiado para caer en provocaciones. Y en esa noche, en ese palacio lleno de flores caras y mesas de mármol, me reafirmé como lo que siempre fui, la fundadora, no la figura decorativa. Marina subió al escenario poco después. Su discurso fue breve. Agradeció mi confianza, prometió continuidad con integridad y dejó claro que nada sería tomado a la fuerza. Fue un gesto maduro. Ella no buscaba poder. Solo buscaba justicia. Y por eso, me pareció justo darle las riendas. No como premio, sino como acto de fe. Mientras ella hablaba, sentí que Aurelio estaba ahí. No físicamente, pero sí en los detalles. En la forma en que Marina pronunciaba las palabras. En el respeto con el que sostenía los papeles. En la manera en que me miró cuando terminó de hablar. Fue una mirada limpia. Una que dice sin hablar, te tengo. Cuando todo terminó, muchos se acercaron a abrazarnos. Algunos con sinceridad. Otros con interés. No importaba. Yo estaba tranquila. Isabel y Catalina se habían retirado antes de que finalizara el evento. No se despidieron. No agradecieron. Solo se fueron. Y eso, lejos de dolerme, me confirmó que el camino que había tomado era el correcto. No quería hijas perfectas. Solo quería hijas justas. Y esa noche, solo una lo fue. Volvimos a casa en silencio. Marina se quedó en la habitación de huéspedes. Yo subí al cuarto, me quité los aretes, el broche, el vestido, y me miré al espejo. Por primera vez en años, me vi sin culpa. Me vi completa. Me vi despierta. La mañana siguiente no fue gloriosa. Fue silenciosa. Me desperté antes de que el sol entrara por las ventanas grandes del cuarto principal. No tenía resaca emocional, pero sí una sensación extraña en el pecho. Como si algo no terminara de encajar. Me levanté, me puse una bata suave y bajé a la cocina. Rodrigo ya estaba preparando café.
Me saludó con una sonrisa discreta y me entregó el sobre que habían dejado en la portería. No tenía remitente. Lo abrí con calma. Dentro venía una copia de una transferencia fallida desde una de las cuentas que habían pertenecido a Catalina. Una cantidad elevada. Intentó mover dinero, y el banco lo rechazó. Lo supe de inmediato. Esto no iba a terminar en paz. Llamé a mi abogado. Le pedí que revisara todo otra vez. Accesos, movimientos, poderes. Me dijo que estaba todo en orden, que no había riesgo. Pero no era eso lo que me inquietaba. Era la intención. Saber que, incluso después de lo que pasó, aún creían tener derecho sobre lo que ya no les pertenecía. Subí de nuevo al despacho. Me senté frente al escritorio de caoba y abrí el archivo digital con las cuentas madre. Vi cada cifra, cada inversión, cada movimiento. Todo era legal. Pero lo emocional seguía pendiente. Porque ningún número puede devolver la confianza rota. Sentí un ardor leve en la garganta. No era enfermedad. Era decepción. Más tarde, revisé las redes sociales. Y ahí estaban. Catalina e Isabel, en una historia conjunta, publicaron una imagen de la fiesta acompañada de un texto. Siempre juntas. Siempre fuertes. Lo que es nuestro, vuelve. Leí la frase varias veces. No era un mensaje para sus seguidores. Era para mí. Lo entendí de inmediato. No era una despedida. Era una amenaza. Su forma elegante de decir que no habían aceptado nada. Ni el cambio, ni la exclusión, ni la decisión. Cerré la aplicación sin contestar. No iba a caer en provocaciones digitales. Nunca lo hice. Yo peleo con hechos, no con indirectas. Pero eso no significaba que no me doliera. Porque aún siendo adulta, aún siendo fuerte, el desprecio de un hijo siempre duele. Ese día no almorcé. Solo tomé una infusión y volví a mi rutina habitual. Pero había algo distinto en el aire. Llamadas de aliados, correos de directores, mensajes de asistentes, todos preguntando si era cierto que mis hijas pensaban impugnar el cambio de dirección. Yo respondía lo mismo: todo está legalmente registrado. No hay nada que revertir. Pero por dentro, cada mensaje era un recordatorio de que, aunque había hecho lo correcto, la paz no llega tan fácil. Me puse un abrigo ligero, tomé mi bolso de cuero y salí a caminar. El barrio estaba calmo, pero mi cabeza era un torbellino. Caminé sin rumbo, como quien intenta alejarse de algo que lleva dentro. Al volver a casa, Rodrigo me entregó otro sobre. Esta vez sí tenía remitente, el bufete de abogados de Isabel. Dentro, una solicitud formal para revisar los balances de la empresa y su derecho como accionista natural. Me senté en el sofá de la sala, entre cojines de lino y una manta de cachemir. Leí cada palabra sin sorpresa. Luego, con mucho cuidado, puse el documento sobre la mesa de centro y me serví una copa de vino blanco. No me temblaba la mano. Porque cuando ya no tienes miedo de perder a nadie, todo se vuelve más claro. Habían cruzado la línea. No solo intentaron sacarme. Ahora querían arrastrarme con ellas. Esa noche, Marina volvió a casa. La recibí con una cena ligera y una mirada cansada. Le mostré el sobre. Lo leyó en silencio. No dijo nada por unos segundos. Luego levantó la vista y me preguntó: ¿qué vas a hacer? No respondí al instante. Me serví un poco más de vino y luego contesté: nada. Dejar que se quemen solas. No era indiferencia. Era una forma de protegerme. Había pasado demasiados años rescatándolas de todo. Esta vez, no iba a mover un dedo. Si querían pelear, lo harían contra la ley. Y la ley ya no estaba de su lado. Marina asintió. No intentó convencerme. Sabía que mi decisión estaba tomada. Nos quedamos sentadas un buen rato en la terraza. El cielo estaba despejado. Las luces de la ciudad brillaban a lo lejos. Hablamos de cosas pequeñas, de las plantas, del jardín, de los muebles que quería renovar. Cosas normales, cotidianas, como si todo lo demás no estuviera ocurriendo. Y quizás por eso fue tan valioso. Porque en medio del ruido,
encontrar un lugar donde respirar es un privilegio. Esa noche, dormí profundo, sin sobresaltos, sin pesadillas, con el alma quieta, porque aunque mis hijas estaban dispuestas a destruirme, yo había dejado de darles el poder para hacerlo. Y eso, aunque no lo supieran, ya era mi victoria. ¿Y tú? Si tus propios hijos te exigieran lo que construiste con tu esfuerzo, ¿se lo darías por paz o defenderías tu dignidad hasta el final? Al tercer día, los mensajes dejaron de ser sutiles. Me llegó un correo directo del banco informando que Isabel había intentado acceder nuevamente a una cuenta conjunta que, legalmente, ya no existía. Me pareció absurdo. No solo por lo ilegal, sino por lo infantil. Era como ver a una niña golpeando una puerta que ya fue cerrada con llave, sabiendo que no hay nadie dentro. Imprimí el correo, lo guardé en una carpeta y seguí con mi día. Marina notó que estaba más seria. Me preguntó si todo estaba bien. Le dije que sí. No porque lo creyera del todo, sino porque hay momentos en los que una ya no quiere hablar del daño. Solo quiere avanzar. Ese mismo día, Rodrigo me informó que en la entrada del club privado donde solíamos tener reuniones importantes, alguien intentó utilizar mi nombre para reservar un salón. Me mostró los registros. Era Catalina. Usó mi antiguo correo institucional y una tarjeta que ya había sido cancelada. Me quedé en silencio varios segundos. No podía entender cómo pasaron de querer excluirme a intentar suplantarme. Me sentí invadida, como si quisieran usar mis huellas para caminar sobre un terreno que ya no les corresponde. Y lo peor, sin la menor culpa, como si yo fuera una barrera más. Un obstáculo. Una figura obsoleta que hay que imitar para seguir recibiendo los beneficios sin cargar el peso de la historia. Marina me insistió en que denunciara. Me mostró ejemplos, artículos, casos similares. Pero yo no quería eso. No por ellas. Por mí. Porque no quería dedicarle ni un minuto más de mi energía a quienes ya me demostraron que no tienen problema en utilizar cualquier medio para salirse con la suya. Preferí blindarme en silencio. Reforzar el equipo legal. Fortalecer mi presencia dentro de la empresa. Volví a las reuniones internas. Hablé con socios, proveedores, empleados. Todos me recibieron con respeto. Antes de continuarmos, si esta historia te está emocionando y quieres seguir acompañando relatos llenos de vida, dolor y transformación, no te olvides de suscribirte al canal. Aquí, cada historia tiene alma, y tal vez, alguna te ayude a sanar algo que ni sabías que seguía dentro de ti. Haz clic en suscribirse, y sigue este camino con nosotras. Y muchos con alivio, porque sabían que la empresa sin mí iba directo al colapso. No porque yo sea indispensable, sino porque yo la entendía desde dentro, desde sus raíces. Ellas solo sabían de números. Una noche, Marina entró a mi estudio con el rostro tenso. Traía el celular en la mano. Me mostró una captura de pantalla. Era una conversación filtrada entre Catalina e Isabel, enviada por alguien del comité. Decían que si yo no cedía, harían pública la verdad detrás de su infancia. Me reí. No porque no me doliera, sino porque era ridículo. Porque no hay infancia perfecta. Porque todo lo que hice, lo hice con lo que tenía. Nunca les faltó comida, casa, escuela, médicos, vacaciones. Tal vez les faltó afecto en momentos clave. Tal vez me excedí en control. Pero nunca las traicioné. Nunca las utilicé. Jamás intenté borrarlas de algo que les pertenecía. Ellas sí lo hicieron conmigo. Me quedé sola después de que Marina subiera a su habitación. Me senté en el sillón más grande de la sala, encendí una lámpara tenue y me serví un té caliente. El vapor subía con calma, como si supiera que yo no tenía prisa. Pensé en todas las veces que me desviví por ellas. Cuando Catalina se enfermó en la primaria y dormí en el piso del hospital. Cuando Isabel no logró entrar a la universidad de su elección y tuve que pagar una carrera privada en el extranjero. Cuando renuncié a un proyecto millonario porque Marina apenas tenía 3 años y no podía dejarla con nadie más. Todo eso estaba intacto en mi memoria. Aunque para ellas ya no existiera. No lloré.
Pero sí respiré hondo, como quien guarda un duelo interno sin necesidad de anunciarlo. Decidí escribirles una carta. No para enviarla, solo para vaciarme. Empecé por el principio. Queridas hijas, no sé en qué momento dejamos de hablarnos con verdad. Pero lo que están haciendo no es defensa. Es destrucción. Llené 2 páginas. Palabras fuertes, otras dulces, algunas que jamás me habría atrevido a decirles en persona. Luego la doblé y la guardé en la gaveta del escritorio. Tal vez un día la encuentren. Tal vez no. Pero necesitaba escribirlo. Porque hay dolores que solo se ordenan cuando se sacan del pecho y se escriben con la tinta de la sinceridad. Al día siguiente, en una reunión con el nuevo comité financiero, me notificaron que 2 contratos habían sido anulados por falta de confianza en la nueva dirección. Eran socios cercanos a Isabel. No me sorprendió. Sabía que intentarían sabotear desde adentro. Pero también supe que eso no duraría. Porque los números no mienten. Y los resultados, menos. Marina estaba trabajando con rigor. Con compromiso. Sin escándalos. Sin prometer lo que no podía cumplir. En menos de una semana, 2 nuevos inversionistas se sumaron. Uno de ellos, cliente antiguo de Aurelio, me dijo algo que no olvidaré: yo invierto donde veo respeto. Y aquí, por fin, volvió a verlo. Esa noche volví a dormir sola. Marina tenía un evento empresarial fuera de la ciudad. Rodrigo se ofreció a quedarse, pero le pedí que se fuera temprano. Quería silencio. Quería escuchar mis propios pasos dentro de esta casa que tantas veces me pareció un museo de sacrificios. Me detuve frente al espejo del pasillo. Me observé. Las arrugas, el cuello flácido, los ojos algo caídos. Y sin embargo, había una firmeza nueva en mi expresión. No era belleza. Era algo más íntimo. Más denso. Era la mirada de alguien que se sostuvo de pie, incluso cuando quienes más amaba intentaron derrumbarla. No era común que el notario me buscara sin previo aviso. Esa mañana, su asistente personal llamó directamente a Rodrigo y pidió una reunión urgente. No por temas de herencia, ni por trámites administrativos. Es algo que le puede interesar profundamente a la señora García, fue lo único que dijo. Lo recibí en casa, en el despacho de Aurelio. El hombre llegó con su maletín de cuero, el saco ligeramente arrugado y los ojos cansados. Me saludó con un apretón de manos firme y una mirada que ya me anunciaba que lo que traía no iba a gustarme. Me senté al otro lado del escritorio, le ofrecí un café que rechazó y esperé sin decir palabra. Me entregó un sobre cerrado, sellado con lacre rojo. Abrí el sobre con cuidado. Dentro había copias de un borrador de comunicado oficial, con membrete del antiguo consejo de la empresa. Un texto redactado a espaldas mías, donde Isabel y Catalina intentaban deslindarse públicamente de las decisiones arbitrarias de la señora García, cuya salud emocional podría comprometer el rumbo del grupo. Lo leí en silencio. No fruncí el ceño. No solté el sobre. No hice ningún gesto de rabia. Solo dejé que las palabras me golpearan por dentro como una lluvia helada. Salud emocional. Esa era la excusa. Esa era su jugada. Y me dolió no por el contenido, sino por la precisión con la que sabían dónde herirme. Respiré hondo. El notario me observaba, esperando algún tipo de reacción. Pero yo me mantuve quieta. Le pedí que guardara una copia en el archivo legal de la empresa, bajo confidencialidad. No quería demandarlas. No aún. Quería ver hasta dónde eran capaces de llegar. Porque a veces, cuando alguien pierde el control, revela más de lo que quería esconder. Lo escolté hasta la puerta, le agradecí su tiempo y volví al despacho. Cerré la puerta y me senté frente a la ventana. Afuera, el jardín brillaba con un sol pálido de invierno. Las hojas caídas, la fuente sin agua, el silencio. Todo parecía una postal de algo que se terminó. Algo que alguna vez fue hogar. Recordé una conversación vieja con Aurelio, cuando nuestras hijas eran pequeñas. Él siempre me decía que los hijos eran un préstamo del tiempo, no una garantía de futuro. Un día van a tomar decisiones que no entenderemos, y ahí tendremos que elegir, seguir amándolos o seguirnos amando.
Yo siempre creí que esas dos cosas podían ir juntas. Hasta ahora. Ahora entendía lo que él quería decir. Porque seguir amándolas en este momento implicaba dejar que me destrozaran en público. Y no, ya no iba a permitirlo. Había hecho todo por ellas. Absolutamente todo. Y aún así, no bastó. No les bastó. Nunca les bastó. Subí a mi habitación. Me quité los tacones, los guardé en su caja forrada en seda y me senté en la orilla de la cama. Abrí el cajón del buró y saqué un pequeño álbum de fotos. No lo abría desde que Marina cumplió 30. Allí estaban, las 3 niñas en la playa, con trajes de baño de rayas, las rodillas llenas de arena y los ojos iluminados por el sol. Isabel era la que sonreía con más fuerza. Catalina miraba de reojo. Marina me abrazaba la pierna. Esa imagen me desgarró. Porque una parte de mí aún quería creer que algo podía volver a ser como antes. Pero otra, ya sabía que no. Esa tarde, convoqué una reunión con el nuevo comité ejecutivo. Les expliqué con claridad que estábamos bajo ataque. No lo llamé así, claro. Usé la palabra intento de desacreditación externa. Les mostré el borrador del comunicado y les pedí confidencialidad absoluta. Nadie habló. Nadie objetó. Marina estaba a mi lado. Y por primera vez en semanas, la vi con los hombros firmes, sin temblores, sin dudas. Ella ya había comprendido que esto no era solo una empresa. Era nuestra historia. Y esa historia había que protegerla, incluso de quienes la compartieron. Cuando terminó la reunión, uno de los miembros del comité se me acercó. Era un hombre mayor, de esos que visten trajes bien cortados pero sin ostentación. Me dijo: señora García, hay batallas que se ganan en silencio. Usted ya está ganando la suya. Lo agradecí con una sonrisa leve. No por vanidad, sino porque me hacía falta escuchar algo que no viniera con dobles intenciones. Volví a casa al anochecer. Rodrigo puso música instrumental durante el trayecto. La ciudad pasaba lenta detrás de las ventanas, como una película que ya no me dolía ver. Estaba aprendiendo a mirar sin esperar que todo se arregle. A veces, solo se cae, y eso también está bien. Entré, me quité el abrigo, colgué mi bolso de cuero en su sitio habitual y subí a la terraza. Me senté sola, bajo el cielo oscuro, con una copa de vino blanco entre las manos. Pensé en la carta que Isabel y Catalina intentaban lanzar. Pensé en los años que pasé salvándolas del mundo. Y ahora, eran ellas quienes querían exponerme. Me pregunté si alguna vez me lo agradecerían. Si algún día mirarían atrás y verían el daño. No lo sé. Tal vez no. Pero por primera vez, eso ya no era lo importante. Lo importante era que yo, Leonor García Valdés, había recuperado la voz. Y no iba a volver a callar. No tardaron en moverse. Una semana después del evento, Isabel publicó un vídeo en sus redes con fondo blanco, voz suave, lágrimas falsas y un guión muy bien ensayado. Habló de malentendidos familiares, de cambios abruptos en la empresa y de lo mucho que me amaban, aunque últimamente, según sus palabras, yo no estuviera emocionalmente estable. No mencionó el comunicado que intentaron publicar ni la transferencia fallida de fondos. Pero bastó con ese discurso para encender los comentarios. Gente opinando sin saber, otros compartiendo por morbo. Me senté en el estudio, abrí mi laptop y lo vi todo en silencio. A veces, el dolor no viene del golpe. Viene de la mentira. Catalina no se quedó atrás. En sus historias diarias, aparecía rodeada de flores, maquillaje impecable y una frase en mayúsculas: las verdades no se gritan, se demuestran. No me nombró, pero todos sabían a quién se refería. Me escribieron antiguos socios, gente de prensa, conocidos del pasado. Algunos con dudas. Otros con solidaridad. No respondí a ninguno. No tenía sentido explicar lo que ellas se empeñaban en tergiversar. Porque la narrativa que estaban creando no era para esclarecer nada. Era para victimizarse. Para limpiar su imagen. Para arrastrarme con guantes blancos. La crueldad elegante es la más peligrosa. Y ellas sabían usarla con precisión. Esa noche, apagué el teléfono.
No podía permitirme perder el control emocional. Porque eso era justo lo que querían. Que respondiera con rabia. Que cometiera un error. Que diera pie a su guión. En lugar de eso, fui a mi closet, elegí mi vestido más sobrio, y al día siguiente asistí a una entrevista en un canal serio, de corte empresarial. No hablé de familia. Hablé de legado. De estructura. De visión. De principios. Hablé de la mujer que fundó una empresa con su esposo y que la defendía sin gritar, sin exponer, sin ensuciar. La respuesta fue inmediata. Llamadas de respaldo. Correos de aliados. Invitaciones a foros. Aún había quienes sabían distinguir el fondo de la forma. Rodrigo me acompañó al canal. Al salir, me dijo que la forma en que hablé era distinta. Más firme. Más tuya. No supe qué responderle, pero entendí lo que quiso decir. Porque por primera vez, no estaba defendiendo un nombre. Estaba defendiendo mi lugar. Esa noche, cenamos en casa con Marina. Ella evitó mencionar el tema, y yo se lo agradecí. Comimos en el jardín, con luces tenues colgando entre los árboles y un vino suave que ayudaba a aflojar los silencios. Por un rato, el mundo exterior se disolvió. No había redes. No había ataques. Solo nosotras. El mundo real. El que todavía tiene mesas con mantel y platos que se lavan a mano. Al día siguiente, revisé mis cuentas personales. Descubrí que alguien había accedido a una de mis carpetas compartidas en la nube. Fotos de la familia. Imágenes antiguas. Documentos personales. Marina llamó al técnico. Confirmaron que fue desde la dirección IP de una antigua empleada, que ahora trabajaba para Isabel. No dije nada. Ya no me sorprendía. Pero dolía. Porque incluso los recuerdos estaban siendo usados como arma. Cerramos accesos. Cambiamos contraseñas. Reforzamos la privacidad. A estas alturas, no era solo un conflicto. Era una guerra blanda. Una que se juega desde las sombras, con teclas y pantallas, pero que deja heridas igual de profundas. A media tarde, recibí una invitación a un evento de reconocimiento a mujeres líderes del sector empresarial. Estuve a punto de rechazarla, pero luego lo pensé mejor. No podía esconderme. No iba a cederles el espacio público también. Esa noche me vestí con un traje blanco, sencillo, sin marcas visibles, pero de tela impecable. Marina me acompañó. Al llegar, sentí las miradas. Algunas de admiración, otras de escaneo. Subí al escenario con el mismo paso que usé en todos estos años para avanzar cuando nadie creía en mí. Y cuando recibí el galardón, no lo agradecí a mis hijas. Lo agradecí a la mujer que sobrevivió a ser madre, y siguió de pie. Volvimos tarde. Marina se quedó dormida en el auto. Yo no. Yo miraba por la ventana, buscando respuestas que ya no espero encontrar. Llegamos, entré sola al vestíbulo, pasé por el pasillo largo de fotos familiares y no encendí ninguna luz. A veces, prefiero la penumbra, porque en la penumbra ya no se notan los huecos, ni los retratos descoloridos, ni las ausencias que se mueven como sombras calladas entre los marcos. Me senté en el sillón de terciopelo gris y me abracé las piernas. No lloré. Pero estuve cerca, porque a pesar de todo, seguía doliendo. Esa mañana me desperté antes del amanecer. La casa estaba en silencio absoluto, como si presintiera que algo estaba por cerrarse. Fui a la cocina, preparé café con mis propias manos y me senté junto a la ventana del comedor. No llevaba prisa. Solo necesitaba sentir que cada paso que iba a dar ese día nacía desde la calma, no desde la rabia. Marina aún dormía. Rodrigo llegaría más tarde. Solo estaba yo y mi determinación. Abrí la libreta de cuero donde anoto lo que no quiero olvidar y escribí una frase. Hoy le devuelvo a mi historia la dignidad que otros intentaron quitarle. Fui al estudio, saqué los documentos que ya había preparado semanas atrás y me dirigí al jardín, donde instalé una mesa bajo la pérgola. A veces, el aire libre ayuda a pensar con claridad. Abrí el testamento. Leí cada cláusula una vez más. Estaba todo en orden. La casa de campo, el fondo de inversión,
Las propiedades de alquiler, las cuentas bancarias, ya no serían parte de una herencia vacía. Ese patrimonio se convertiría en una causa, en algo que sobreviviera incluso si mi apellido desaparecía. No quería dejar bienes, quería dejar sentido. Y por eso, sellé el documento con una sonrisa que me salió del alma. Al mediodía, el notario llegó con su maletín y su discreción habitual. Nos sentamos en el comedor principal, entre cristalería antigua y vajilla de porcelana, como si estuviéramos a punto de brindar por algo grande. Le entregué los papeles. Marina observaba desde el marco de la puerta, sin atreverse a interrumpir. Cuando el hombre me preguntó si estaba segura de excluir a Isabel y Catalina de la herencia directa, respondí con una sola palabra: sí. No hacía falta explicar más. Porque cuando una madre decide proteger su historia, no está castigando, está reparando lo que otros quisieron romper. Esa misma tarde envié cartas a los antiguos socios, notificando la creación de la Fundación Leonor García, dedicada a mujeres mayores que desean emprender proyectos propios. Doné la Casa de la Sierra, algunos bienes líquidos y una parte de los dividendos anuales. Marina sería la directora ejecutiva. Vi en sus ojos el brillo del compromiso, no del interés. Le entregué el primer pin dorado con el logo de la fundación. Era un jazmín abierto. No por coincidencia, así me sentía por dentro. Como una flor que no se rinde, aunque la primavera haya quedado atrás. No recibí llamadas de mis otras hijas ese día. Pero sí vi una publicación de Catalina, en la que mostraba una foto antigua conmigo y escribía: a veces, el amor se olvida con el tiempo, pero la sangre no. La leí 3 veces. Cerré el celular y no dije nada. Porque ya no me dolía igual. Me dolía distinto. Más como un suspiro que como una herida. Fui al cuarto de huéspedes, abrí el armario y guardé en una caja de terciopelo todos los recuerdos que ya no necesitaba ver. No por rechazo, sino por respeto a mí misma. Hay imágenes que deben descansar lejos de los ojos, para que el alma pueda mirar hacia adelante. Esa noche, Marina y yo cenamos en silencio. No por incomodidad, sino por entendimiento. Compartimos pan, queso manchego y un vino que había guardado para ocasiones especiales. Al final, me miró y dijo: «¿Estás en paz, mamá?» No supe qué responder. No completamente. Pero sí estaba más cerca de la serenidad que del resentimiento. Y en estos tiempos, eso ya es un triunfo. Subí a mi habitación, me senté frente al espejo y me vi distinta. Más libre. Más vieja, sí, pero también más firme. Había tomado decisiones que marcarían el resto de mi historia. Y aunque no sabía cómo me recordarán mañana, al menos esta noche, dormí en paz. ¿Y tú? Si tuvieras que elegir entre ser recordada como la madre que lo dio todo o como la mujer que supo detener a tiempo el daño, ¿con cuál versión de ti te quedarías? Todo empezó con una llamada del banco. Me notificaron que 2 tarjetas corporativas asociadas a Isabel y Catalina habían sido canceladas por inactividad irregular. No me sorprendí. Desde hacía semanas, sus nombres se venían desdibujando de los registros oficiales. Ya no figuraban como representantes de nada. Algunos proveedores dejaron de responderles. Las invitaciones a eventos se redujeron. El círculo que tanto habían alimentado con promesas y sonrisas perfectas, ahora se alejaba sin decir palabra. El poder sin respaldo es papel mojado. Y el dinero, cuando no nace del respeto, se evapora más rápido de lo que uno cree. Un día después, Rodrigo me mostró un artículo en un medio digital especializado en negocios. El ocaso de las García menores, decía el titular. No era cruel, pero sí claro. Detallaba el cambio estructural en la empresa, la consolidación de Marina como nueva presidenta y el impacto negativo de las decisiones precipitadas de sus hermanas. El texto no me causó alegría. Me provocó un silencio pesado, como si cada palabra escrita fuera un espejo roto. Porque detrás de esas líneas no había solo hechos empresariales. Había historia familiar, amor maltratado, promesas no cumplidas. Y, sobre todo, una advertencia: el que destruye su raíz, se queda sin sombra. Catalina intentó reunirse con antiguos aliados. Isabel buscó apoyo en otros círculos. Pero los teléfonos dejaron de sonar. Las respuestas eran corteses,
pero frías. Les dieron la espalda con la misma rapidez con la que ellas me la dieron a mí. Y eso, sé que dolió. Porque no hay soledad más cruda que la que llega después de creerte imprescindible. Marina me contó que incluso uno de los clientes más antiguos pidió que eliminaran las firmas digitales de sus contratos. Ya no querían vínculos con ellas. Ya no generaban confianza. Y en el mundo de los negocios, sin confianza, no hay futuro. Yo observaba todo desde la distancia. No me regodeaba en su caída. Pero tampoco la impedía. Había aprendido que parte del respeto propio es no salvar a quien no quiere ser salvado. En las noches, caminaba por el jardín trasero, entre jazmines y faroles tenues, repasando cada decisión de los últimos meses. A veces dudaba. A veces quería creer que todo era un malentendido que se resolvería con un abrazo. Pero luego recordaba el pastel. El plan. El veneno disfrazado de celebración. Y volvía a levantar la guardia. Porque hay heridas que no matan, pero enseñan a no agachar la cabeza nunca más. Marina empezó a recibir invitaciones a foros, encuentros de líderes jóvenes y entrevistas. Su rostro apareció en portadas, pero siempre mencionando mi nombre. No como escudo, sino como origen. Ella entendió lo que Isabel y Catalina no, que una marca sin memoria es solo apariencia. Una tarde, al volver de una conferencia, me trajo un regalo. Era una pluma de diseño con grabado personalizado, para quien nunca dejó de escribirnos un camino. Me abrazó en silencio. No hablamos. Solo nos quedamos ahí, bajo la luz cálida del salón, respirando un poco de alivio entre tanto desencanto. No supe de Isabel ni de Catalina durante varios días. Solo supe que habían intentado asociarse con una agencia de viajes de lujo en Málaga, pero la respuesta fue negativa. No por falta de experiencia, sino por reputación. El daño ya estaba hecho. Y cuando se rompe el prestigio en público, se necesita mucho más que disculpas para repararlo. Yo, mientras tanto, empecé a redecorar parte de la casa. Cambié muebles, doné algunos, abrí espacio para aire nuevo. Porque a veces, sanar también se parece a abrir las ventanas. Dejar que entre otra luz. Otra versión de una misma. Era sábado por la tarde cuando Rodrigo me entregó una tarjeta blanca con letras doradas. No tenía remitente claro, solo un mensaje sencillo. Hotel Four Seasons, 8:30. Por favor, ven. Supe de inmediato quiénes eran. Dudé unos minutos. El cuerpo me pedía quedarme, pero algo en mí necesitaba cerrar ese capítulo de frente. Elegí un vestido negro discreto, abrigo de lana fina y bolso pequeño. El chofer me abrió la puerta con la delicadeza de siempre. Durante el trayecto, miré por la ventana sin pensar en nada concreto. Solo respiraba hondo, como quien camina hacia una herida, sin saber si va a abrirse más o a cerrarse por fin. Entré al lobby con paso lento pero firme. El mármol del suelo brillaba bajo las lámparas estilo Art Deco. El aroma a flores blancas flotaba en el aire. Y allí estaban ellas, Isabel y Catalina, sentadas en un sofá de terciopelo gris, vestidas con tonos neutros y expresión tensa. Se levantaron al verme. Ninguna sonrió. Yo tampoco. Nos quedamos de pie unos segundos que se sintieron eternos. No dijeron nada al principio. Solo miradas cruzadas, llenas de pasado no dicho. Catalina fue la primera en romper el silencio. «Mamá, por favor». No pidió perdón. Solo dijo eso. Yo la miré. Y bajé la vista. Nos sentamos las tres en una mesa junto a los ventanales. La ciudad brillaba detrás, indiferente. Isabel tenía los ojos húmedos, pero no lloraba. Catalina jugueteaba con una servilleta entre los dedos. Nadie mencionó la empresa, ni la fiesta, ni la herencia. Solo hablaron de lo que fuimos y de lo mucho que todo se fue de las manos. Yo escuchaba en silencio, como si cada frase viniera desde una versión lejana de ellas. Les respondí con frases cortas. No para castigar, sino porque ya no necesitaba explicarme. Había algo en mí que se había apagado. No el amor, pero sí la necesidad de convencerlas de quién soy. Cuando la conversación bajó de ritmo, saqué de mi bolso un sobrecolor marfil. Lo puse sobre la mesa,
entre las tazas vacías de café. Léanla cuando estén solas, dije. No la empujé hacia ellas. Solo la dejé ahí. Ninguna intentó tocarla. Se quedaron quietas, como si ese sobrepesara más que todas las palabras. Me levanté con calma, tomé mi abrigo y di un paso atrás. Isabel intentó decir algo más, pero no le salieron las palabras. Catalina bajó la mirada. Yo no necesitaba oírlas. Ya había escuchado suficiente. Y lo que me debían no eran explicaciones. Era tiempo. Tiempo que ya no iba a recuperar. Salí del hotel con el aire frío acariciándome el rostro. El chofer me abrió la puerta sin preguntar cómo me fue. Agradecí en silencio esa complicidad. Durante el trayecto de regreso, pensé en la carta. No era cruel, pero tampoco dulce. Escribí lo que nunca dije, que me dolió verlas traspasar los límites que juramos jamás romper. Que no fui perfecta, pero sí presente. Y que la traición duele más cuando viene envuelta en sonrisas. Les escribí que no las odiaba, pero que tampoco podía seguir abriendo puertas que solo traían ruina. La carta cerraba con una sola línea: no me deben amor, pero sí verdad. Llegué a casa y subí a mi habitación sin pasar por la sala. Me quité los zapatos, solté el cabello y me miré al espejo largo junto al armario. No lloré, pero estuve cerca. Porque incluso cuando una sabe que hizo lo correcto, el corazón todavía sangra un poco por lo que no fue. Marina llamó desde otra ciudad para saber cómo me sentía. Le dije que tranquila. Era casi verdad. Me preguntó si ellas me habían dicho algo importante. Le respondí, no dijeron nada que no supiera ya. Y entonces, por primera vez en mucho tiempo, dormí sin sobresaltos. Supe que la habían leído porque al día siguiente recibí un mensaje silencioso. El número de Isabel apareció entre mis llamadas perdidas. No devolví la llamada. Tampoco respondí el correo breve que Catalina envió con un asunto vacío y una sola línea. Lo entendimos. La carta no buscaba compasión. Tampoco era un manifiesto. Era mi forma de soltar sin escándalo, de ponerle palabras a un dolor que se me estaba secando por dentro. No usé metáforas ni adornos. Solo verdades. A veces frías, pero siempre justas. Porque a esta altura de la vida, ya no quiero ser comprendida. Quiero ser respetada. Marina la leyó días antes. Le pedí su opinión. Me miró sin pestañear y dijo: es la carta que siempre esperaste escribirles. Y tenía razón. En cada frase hay un nudo deshecho. En cada palabra, una parte de mí que se sacudía el miedo de no ser querida. Comenzaba así: quisieron enfermarme para brillar en mi sombra. Ahora tendrán que aprender a caminar sin mi luz. Les recordé quién fui, lo que hice y lo que no pienso permitir nunca más. Les hablé como madre, sí, pero sobre todo como mujer. Una mujer que eligió no seguir siendo escenario para su teatro personal. Conté detalles que ellas creían olvidados. Las veces que dormí en un sillón de hospital mientras su padre estaba enfermo. Las noches que cubrí sus errores sin decir palabra. Los préstamos que nunca devolvieron. Los cumpleaños que celebré sola. No por reproche, sino para que recordaran que el amor no es infinito cuando se hiere en silencio. Cerré con una frase que me costó más que todo lo demás. Hoy no me despido de ustedes. Me despido de la idea que tenía de ustedes. Porque aceptar que alguien que amas no es quien creíste, también es una forma de duelo. Después de enviar la carta, sentí una extraña ligereza. Como si un peso enorme saliera de mi espalda, aunque el pecho todavía doliera. Rodrigo notó algo en mi forma de caminar. Me lo dijo esa tarde mientras servía té en el salón. Señora, la noto distinta. Como si el aire le pesara menos. No le respondí con palabras. Solo asentí. Porque hay batallas que una no grita. Las lleva por dentro hasta que se apagan solas. Y esta, ya no ardía como antes. Seguía caliente, sí, pero ya no me consumía. Era solo una cicatriz nueva sobre tantas otras que aprendí a llevar con elegancia. Esa noche encendí la chimenea y abrí un álbum de fotos viejas. No para llorar, sino para recordar que también hubo belleza. Isabel de niña con trenzas,
Catalina abrazando un gato callejero, Marina en su primer día de clases. Me detuve en una imagen donde las tres dormían en mis piernas. Y ahí, por fin, lloré. Porque incluso cuando una mujer sabe que hizo lo correcto, siempre hay una parte que quiere volver a cuando todo parecía más limpio. Cerré el álbum sin rencor. Las memorias duelen menos cuando aceptas que el pasado ya no necesita justicia. Solo silencio. Al día siguiente, la historia se filtró a los medios. No por mí. Alguien cercano al antiguo consejo compartió fragmentos de la carta. Las redes estallaron. Opiniones, debates, apoyos, rechazos. Me escribieron de todas partes. Mujeres mayores, madres solas, hijas distantes. No respondí a ninguna. Pero leí cada mensaje con una mezcla de tristeza y alivio. Porque entendí que no era la única. Que allá afuera hay cientos de mujeres que alguna vez fueron traicionadas por los suyos. Y que sobrevivieron. Como yo. Porque resistir con dignidad también es una forma de seguir amando. La mañana de la inauguración amaneció tibia, como si Madrid hubiese decidido acariciar mi espalda ese día. Marina llegó temprano, vestida con un traje marfil sencillo y su cabello recogido con delicadeza. Rodrigo revisaba cada rincón del palacio restaurado en el barrio de Salamanca, que ahora llevaba una nueva placa de bronce en la entrada, Fundación Leonor García. Me detuve frente a esa inscripción con una sensación difícil de explicar. No era orgullo. Era algo más hondo, como si por fin hubiera encontrado el espacio donde depositar todo lo que no me dejaron dar. Todo lo que, por años, guardé esperando el momento correcto. El interior era un equilibrio entre elegancia y calidez. Lámparas art deco, sillones de terciopelo azul, alfombras tejidas a mano y un aroma leve a gardenias. Habíamos decidido que cada espacio tendría nombre de una mujer mayor que logró emprender después de los 60. Historias reales. Nombres invisibles. Vidas que merecían ser contadas. Marina se encargó de invitar a un grupo de mujeres de distintas provincias que llegarían esa misma tarde. Cuando llegaron, no sabían bien qué esperar. Algunas vestían con modestia, otras con inseguridad, pero todas traían en los ojos una chispa dormida. Y yo quise ser la llama que las encendiera de nuevo. La ceremonia fue breve. Dije pocas palabras, como prometí. Agradecí sin solemnidad, hablé con verdad. No sobre mí, sino sobre todas nosotras, mujeres que postergaron sueños, que criaron, sostuvieron, callaron. Y que ahora merecían un espacio sin disculpas. Algunas lloraron. Otras aplaudieron de pie. Marina se acercó y me abrazó fuerte. Yo respiré hondo para no quebrarme. Porque estaba frente a algo más grande que una reparación. Estaba pariendo un legado que no dependía de sangre, ni de apellidos, ni de herencias tradicionales. Por primera vez, sentí que lo que construía no podía ser arrebatado. Porque nacía del dolor, pero también de la conciencia. Al final del evento, me retiré a una sala pequeña que habíamos llamado el Jardín de Invierno. Allí estaban algunas de las primeras inscritas al programa de apoyo. Mujeres con historias intensas, una exmaestra que quiso abrir un taller de encuadernación, una viuda que soñaba con montar una cafetería de autor, una abuela que diseñaba ropa en su tiempo libre. Las escuché con atención, una por una. Me tomaron de las manos. Me hablaron con esa honestidad que ya no se ve. Y yo me sentí parte. No como fundadora, sino como igual. Como otra mujer más que, después de todo, también estaba empezando algo nuevo. Alguien mencionó que Isabel y Catalina se habían enterado del evento y que, en voz baja, estaban disgustadas por el uso mediático de mi nombre. Sonreí. Porque no entendían nada. Porque no era mi nombre lo que brillaba esa tarde. Era el reflejo de lo que quisieron apagar. Ya no me importaba si me veían como heroína o villana. Porque, por primera vez, no necesitaba aprobación de nadie. La historia ya no era suya. Ni de la empresa. Ni siquiera mía del todo. Era de esas mujeres que, como yo, se levantaron cuando todos las daban por vencidas. Y eso no tenía precio. La última en marcharse fue una mujer de 72 años que me dijo: «Nunca imaginé sentirme bienvenida en un lugar así». Le respondí: «Yo tampoco imaginé que este lugar sería posible».
Nos tomamos una foto frente al vitral del salón central. El atardecer pintaba las paredes de un dorado suave, casi sagrado. Marina me tocó el hombro y susurró: «Papá estaría orgulloso». Y por un segundo, lo sentí. No con tristeza, con paz. Porque entendí que no había fracasado como madre, ni como esposa, ni como mujer. Solo me tomó tiempo encontrar el lugar donde mi historia podía florecer, sin pedir permiso. ¿Tendrías la fuerza de mirarle a los ojos a quien intentó borrarte, y aún así seguir en pie, con tu nombre intacto? ¿Y si hoy te sientes apartada, ignorada, humillada por aquellos a quienes diste tu vida, hijos, familia, amigos, no dejes que eso defina tu valor? Tú no eres descartable. Tú no eres un estorbo. Tú eres raíz. Eres historia viva. Eres la mujer que construyó caminos por donde otros hoy caminan. Sé que diste tanto. Criaste, alimentaste, acompañaste noches enteras, ofreciste amor cuando estabas cansada, lloraste en silencio y muchas veces fuiste invisible para los mismos que recibieron tu calor. Tal vez nunca te lo agradecieron como merecías. Pero aquí, te vemos, te escuchamos y queremos que sepas, aún hay mucha belleza esperando en tu camino. Tu dignidad es tu banquete más noble. Cuando aprendes a sentarte en tu propia mesa, con la cabeza en alto, con tu nombre limpio, hasta quienes te ignoraron terminan regresando a pedir un lugar. Y ese día, eres tú quien decide si vale la pena abrir de nuevo la puerta o seguir caminando con el corazón libre. Nunca olvides esto. Tu valor no depende de los ojos que te miran, sino de las raíces que has sembrado. Y aunque algunos hayan querido enfermarte, silenciarte o borrarte de tu propia historia, tú sigues aquí. Más fuerte, más despierta y más viva. Si esta historia tocó tu corazón, suscríbete al canal para seguir leyendo nuestras historias y recuerda, la vida siempre envía señales a quienes están listas para levantarse. ¿Esta historia te tocó el corazón? Entonces prepárate para ver lo que pasó cuando una madre leyó el mensaje más frío de su propio hijo. Mi esposa no te quiere en casa. Ella no discutió, no suplicó. Solo fue al banco, revisó su cuenta conjunta y con una sola transferencia desmanteló todo lo que él llamaba vida. Te dejo este vídeo aquí en la pantalla final. Haz clic ahora y descubre cómo una madre humillada se convirtió en la mujer que cerró la cuenta que él nunca pensó perder. Porque hay límites que ni el amor de madre debería cruzar. Suscríbete al canal y dale like para descubrir relatos que solo una mujer con cicatrices puede entender, secretos que se arrastran por años, decisiones que desgarran y verdades que llegan cuando ya es tarde o justo a tiempo. Porque hay heridas que solo sanan cuando alguien se atreve a contarlas.